Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Capítulo 2 de la profecía de Habacuc. Ahí estamos. Muy bienvenidos. Hemos comenzado ya la semana pasada estudiando este pequeño libro conocido como uno de los 12 profetas menores, el libro de Habacuc. Recuerde que el nombre Habacuc significa aquel que abraza, pero no en un sentido romántico de abrazo, sino que es un abrazo de consuelo. Y lo que vivió Habacuc, lo que él tuvo que enfrentar, nos sirve a nosotros como un consuelo. Porque lo que vivió él, por supuesto muy diferente a lo que nosotros podemos vivir, pero se parece, tiene muchos matices que son muy parecidos a los que nos toca vivir, en que experimentamos una necesidad, experimentamos una cierta injusticia y rogamos a Dios y pedimos a Dios y Él se demora y cuando contesta, nos contesta de una manera que no lo esperábamos. La respuesta de Dios muchas veces es sorpresiva, muchas veces es una respuesta que nos descoloca, como en el caso de Habacuc, pero Habacuc no se quedó ahí, no se quedó en la sorpresa y la duda, sino que él avanzó un poco más y llegó a la fe. La fe en un Dios que no se equivoca, la fe puesta en un Dios que no falla, la fe puesta en un Dios que tiene planes y propósitos eternos. Y esto fue lo que le ayudó a él. El libro de Habacuc viene para traernos consuelo, para darnos un abrazo de consuelo cuando hay situaciones en la vida que no entendemos. Cuando hay cosas que pasan en nuestra vida que nos cuesta comprender. Eso es el libro de Habacuc. Si tiene su Biblia, vamos a abrirla en el capítulo 2 de este libro. Y Dios va a comenzar a darle respuestas al profeta. Para hacer una pequeña introducción, recuerde que la situación espiritual, moral, religiosa de Judá es bastante deplorable. Hay injusticia por todos lados, pareciera que la maldad es respaldada por la justicia, el impío asedia al justo, pareciera que el justo es aplastado por la justicia y el injusto es premiado por la justicia. Es un mundo al revés, los valores están trastocados. Habacuc mira, se sorprende, tiene un peso en su corazón, dice esto no puede ser, y se vuelve a Dios y le pregunta y clama y ruega, y pareciera que Dios se demorara, y cuando finalmente responde, Habacuc está feliz porque él va a responder, pero la respuesta de Dios es una respuesta que él no esperaba. Lo ha sorprendido realmente, porque Dios va a usar una nación, la nación de los caldeos, para disciplinar a su pueblo. Y los caldeos que es una nación todavía más terrible, más violenta, más cruel, todavía más pagana, todavía más impía. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Esa es la pregunta de Habacuc. Pero comenzando o terminando el capítulo 1, Habacuc comienza a pensar, bueno, Dios es eterno, Él es santo, sus ojos son tan puros como para ver la maldad. Debemos entender de que Dios no es el autor de la maldad, pero muchas veces usa la maldad para sus propósitos. Y continuando el capítulo 2, Dios continúa respondiendo a Habacuc. Dios ahora sigue dando respuestas a Habacuc. Después que Habacuc ha puesto su enfoque, seguramente la respuesta de Dios lo ha golpeado, lo ha desestabilizado, está turbado, seguramente. Pero él comienza a poner los ojos no dominado, no concentrado en lo que está viviendo, sino abriendo sus ojos a una perspectiva más completa, a ver el panorama completo, a tener una perspectiva eterna. Y cuando Habacuc comienza a mirar el carácter de Dios, cuando comienza a poner los ojos en el carácter de Dios
Y quiero decirle, hermanos, entre paréntesis, que cuando nosotros miramos el carácter de Dios y lo ponemos a la par de nuestra situación, eso nos ayuda. Porque la perspectiva cambia. El problema puede seguir ahí, tan latente. El problema tal vez no va a desaparecer, está ahí, a la mano. Pero lo que cambia es el corazón, la perspectiva, porque comienza a ser inundado por la fe. Aun cuando el profeta reconoce que los caldeos son peores que los judíos, también reconoce que Dios los usará para corregir a su pueblo. Esa es la manera que Dios ha escogido. Así que Dios comienza a contestar a Habacuc. Aquí en el capítulo 2 sigue contestando. Dios le dice al profeta que escriba. Vamos a leer verso 1 y 2 y 3. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces Dios comienza a contestar a Habacuc, sigue contestando, sigue dando razones, sigue atendiendo a sus dudas. Y Dios le dice al profeta que escriba lo que va a acontecer. Así que Habacuc debe escribir en tablas grandes para que no solamente él lo sepa, sino que muchos lo sepan, para que todos lo sepan. Estas tablas debían ser colgadas para ser vistas por todos, incluso por aquellos que corrieran. Debían ser puestas grandes letreros. Lo que Dios está diciendo debía ser escrito para que todos tuvieran acceso a ese conocimiento, que sea claro, que sea legible, que esté disponible, que todos. Así que Dios le dice a Habacuc que esta profecía no va a ocurrir de inmediato. Pasará un tiempo, se tomará su tiempo, Dios se tomará su tiempo para cumplir esta profecía, pero ocurrirá, de cierto ocurrirá. Aunque Habacuc tenga la impresión de que Dios está demorando, pero Dios cumplirá. La profecía tendrá su cumplimiento. A pesar de que él pueda ver de que todo está empeorando y sigue empeorando, pero Dios le dice, tranquilo, ocurrirá. Y a veces eso no nos ocurre a nosotros. Tenemos la impresión de que la respuesta de Dios no solamente no es lo que queremos, sino que se tarda demasiado. Que Dios ha dicho que ocurrirá, pero ese ocurrirá se demora mucho. Nos da la impresión de que Él se demora o ha olvidado o que ha pasado por alto su promesa. Tantas cosas que vienen a la mente. Además, hermanos, la presión viene sobre nosotros y nos hace pensar todo eso. Es difícil, no es siempre fácil. La promesa de Dios entonces está marchando al cumplimiento. No dejará de cumplir. Aunque parezca que todo tarda, espera. Sin falta vendrá. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es interesante. ¿Dónde está puesta esta frase? Esta frase está puesta luego que Dios ha prometido algo y le dice, se va a demorar un poco, no será instantáneamente. Pero viene el verso 4 y nos dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Luego el profeta, de escuchar a Dios decirle que Él va a actuar, de que la promesa se va a cumplir, Dios le va a dar un principio de vida.
Y este principio de vida se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Y este principio de vida es la base de los grandes movimientos en la historia. El justo por su fe vivirá. Lo encontramos en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le dice al profeta que solo hay 2 maneras de vivir, solo 2. 2 perspectivas de la vida, solo 2 puntos de vista. Afrontamos todo por medio de la fe. Ese sería el primer punto de vista. Vivimos todo, afrontamos todo, vivimos todo basados en la fe, cimentados en el carácter y naturaleza de Dios. Vivimos nuestra vida confiando plenamente en Él, aunque no entendamos todo. Tomamos en nuestro corazón como ciertas y verdaderas todo lo que Dios nos ha dicho. Eso es fe. Nos aferramos a las promesas de Dios con todo nuestro corazón, a pesar de que no todo ocurre en el momento que nosotros queramos que ocurra. Y creemos con todo nuestro corazón que Él cumplirá lo que Él ha dicho, porque Él es lo que Él ha dicho que es. O enfrentamos la vida con incredulidad, dependiendo de nuestra propia habilidad de interpretar los acontecimientos. Vivimos enfocados en los detalles y no tenemos una vista eterna, una perspectiva eterna. Vivimos atrapados y aplastados por las circunstancias o nos enfocamos en el carácter y naturaleza de Dios. Solamente hay 2 formas de vivir: por fe o ser aplastado por las circunstancias. Hay muchos que viven su vida poniendo los ojos dominados por las circunstancias, llenos de temor, llenos de razonamientos humanos. Solo hay 2 maneras de vivir: por fe o incredulidad. Dios le está respondiendo a Habacuc. Habacuc, te prometí, lo voy a hacer. Espera. Se puede demorar, pero espera. No te impacientes, no te dejes aplastar por las circunstancias. Y dice el verso 4, que es el gran versículo del Antiguo Testamento que tiene su aplicación en el Nuevo Testamento, como dije 3 veces, Romanos, Gálatas y Hebreos. El justo vivirá por fe. El texto dice, verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que su alma, la palabra alma, nefesh, habla de la persona, del ser interior, del corazón, del alma, de lo que está adentro. ¿Ok? Que si su alma no es recta, la palabra recta quiere decir aquello que es correcto en el sentido ético, un hombre que vive en integridad, rectitud moral, no es íntegro en lo profundo de su ser, es imprudente. Dice, aquel que su alma no es recta, se enorgullece, afal. Y esta palabra quiere decir alguien que vive presuntuosamente, alguien que vive bajo su propio orgullo, que tiene la cabeza hinchada. Aquel que vive en un acto de presunción, de arrogancia. Aquel que vive en un acto de incredulidad, que vive atrapado por su propia visión. Y aquí Dios le dice a Habacuc, Habacuc, tú puedes vivir por fe, o tu alma puede ser un alma que no es recta, se va a enorgullecer. Porque como dije, solamente hay 2 maneras de vivir nuestra vida: por fe o arrogancia, o falta de fe. Quiero decirles, hermanos, que la falta de fe es arrogancia.
La falta de fe es decirle a Dios, no te creo, no te creo, no creo que tu carácter sea así como tú dices, no te creo. Creo que mi manera es la mejor, creo que mi camino es la menor, creo que mi forma es la mejor. Y Habacuc sin duda tenía una manera de pensar. Él pensaba que Dios iba a contestar de esta manera, tiene que ser de esta manera. Pero Dios contestó de esta otra manera, completamente diferente. Y él pudo haber caído en arrogancia y orgullo. Pero Dios le dice, fe. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que su alma no es íntegra para con Dios. Aquel que cuya alma tiene sus raíces en sí mismo, se enorgullece, se levanta en sus propios razonamientos, en sus propios puntos de vista, vive una postura obstinada. Solamente hay dos maneras de vivir, por fe o incredulidad. Y quiero decir que incredulidad es arrogancia, es decirle a Dios, no te creo. Tus planes no son perfectos, no son correctos. Tus planes no es lo mejor para mi vida. ¿Recuerdan lo que pasó en Números 14 cuando los israelitas subieron para reconocer la tierra? ¿Recuerdan? Todos se asustaron excepto Josué y Caleb. Ellos dieron un buen informe. El mal informe hizo que el pueblo llorara delante de Jehová y su corazón se desanimara y desearon volver a Egipto, ¿se acuerdan? Esto llenó de ira a Dios. Los 10 espías que dieron un mal informe murieron de plaga delante de Jehová, y toda esa generación que no creyó a la voz de Jehová, no creyó a sus promesas, no creyó a la capacidad de Dios. Toda esa generación que no creyó con humildad las promesas de Dios murieron en el desierto, no entraron a la tierra. El tema de la incredulidad es mucho más terrible que solamente tengo una duda. Al otro día usted recordará que ellos quisieron igual subir. Y quisieron subir y tomar la tierra que Dios le había prometido. Pero este reconocimiento no era suficiente. Era toda una manifestación de rebeldía. Ellos querían subir y enfrentar a los amalecitas, a los cananeos. Pero Dios les dijo, vuelvan de camino al Mar Rojo. Y Moisés les dice que su actitud no es correcta y que eso saldría mal. El Señor no está con ustedes, serán vencidos, los amalecitas los vencerán. Sin embargo, dice el verso 44, se obstinaron, actuaron de manera atrevida, arrogante, presuntuosa, doblemente rebelde. Primero no creyeron y luego dicen, bueno, ya hagámoslo. Doblemente rebelde a las promesas y la palabra de Dios. Ellos estaban ahora creyendo en sí mismos, confiando en sí mismos, en sus propias capacidades. Eso no es un corazón recto. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Habacuc tenía la opción de creer a Dios o mantener un corazón rebelde y obstinado y arrogante. Tenía la opción. Y esa es una opción que todos tenemos. Frente a las dificultades de la vida, podemos vivir por fe o por presunción. Podemos vivir por fe o por vista. Podemos vivir por fe o atrapados por las circunstancias. Podemos vivir por fe o en rebelión. Tenemos la opción, cada uno de nosotros. Aquel cuya alma no es recta se levanta en sus propios razonamientos, en su propio punto de vista, en aquello que se revela contra Dios, no le cree a Dios, no cree que lo que Dios ha hecho y decidido es lo mejor para él. Tiene un corazón obstinado, más el justo. Aquel que está convencido del carácter y naturaleza de Dios, aun cuando no entiende todo, pero le permite el control de Dios en su vida. Aquel, dice Habacuc, aquel justo vivirá por fe. Este es un tremendo versículo que tiene una aplicación luego
en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Pero aquí nos está enseñando que Dios le dice a Habacuc, tú puedes creerme o no creer. Si tú crees, hay consecuencias. Si tú no crees, hay consecuencias. Aquel que su corazón es malo, se llenará de orgullo presuntuoso. Pero el justo, por la fe, vivirá. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado esta semana estudiando el libro de Habacuc. Hermoso libro, precioso libro que tiene tanto que decirnos a nosotros el día de hoy. Volvemos la próxima semana para seguir estudiando este pequeño libro, Profeta Menor, Habacuc, que tiene tanto que enseñarnos. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a ver la próxima semana.